Presentación de la actividad de la fase 5, diferencias y similitudes entre contrato público y privado, grupo 37, contratación pública y privada, trabajo colaborativo, estudiantes Angie Ciabel Forero, Estefanía Góngora, Jazmín Hernández, Diego Jaramillo, tutora Lucía Salgado, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Introducción. El presente trabajo nos enfocamos sobre los tipos de trabajo de contratación pública que existen en Colombia, dado una vista en el marco normativo y con el fin de conocer las ventajas y los derechos que contemplan en la contratación privada donde no interviene la administración pública. El contrato privado tiene plena validez jurídica. Si no llegase a ser cumplido, puede provocar un conflicto legal y deberá resolverse por medio tribunal de justicia si llegase al cabo de incumplimiento del mismo. En esta actividad se va a desarrollar la fase 5 con las siguientes interrogantes con base en el estudio del contenido de la unidad 1, 2 y 3. Diferencias entre contrato público y privado, partes del contrato de los contratos público y privado, principios, tipos de clasificación de contrato, responsabilidades por cumplimiento de contrato y la explicación de principios de igualdad e intereses general y particular. Las diferencias entre los contratos público y privado. Contrato público es el procedimiento de contratación pública, selecciona a la persona física o jurídica que tiene que ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar un bien para satisfacer una finalidad pública. Es contratada por entidades del Estado, se hace con el objeto de desarrollo una obra o beneficio social, se desarrolla por mandato legal, el financiamiento se hace a través de gestión de obras de entidades estatales. El contrato privado son el acuerdo de voluntades de dos o más partes donde se establecen obligaciones entre ellas para cumplir con el objeto definido. Se realiza en entidades particulares, se crea para mejorar inversiones de infraestructura o mejora, se utiliza en inversionistas o utilidades generadas por la misma empresa. La diferencia de esta clase de contratos se radica en que la contratación privada es básicamente un acuerdo formal entre las partes involucradas donde puede llegar a haber flexibilización de términos y condiciones acordadas en común, mientras que en los contratos públicos se encuentran a competir varios interesados en adquirir la licitación de estas sujetas a condiciones establecidas por el Estado o entidades públicas licitadoras. Investigación de la Ley 80 del 93. Las partes del contrato público: etapa contractual, oferta, proponente, pliego de condiciones, selección, etapa contractual, contrato contratista, etapa postcontractual, ejecución, liquidación del contrato. Y las del contrato privado son los consentimientos, objeto y causa. Los principios de contrato público: principio de transparencia, buena fe, selección objetiva, planeación, economía, responsabilidad, publicidad, igualdad, libre concurrencia, omisión del deber de planeación, principio de previsibilidad. Del contrato privado encontramos el principio de buena fe, autonomía privada, fuerza obligatoria del contrato, efecto relativo del contrato, enriquecimiento sin causa, costumbre, eficacia, sociabilidad, solemnidad, abuso de derecho y error común. Ahora encontramos los tipos de clasificación de contrato.
En el contrato público encontramos contrato de obra pública, concesiones, obra pública, concesión de servicio, suministro de servicio y contratos mixtos. Y en los contratos privados encontramos contratos unilateral y bilateral, gratuito, oneroso, conmutativo y aleatorio, principal y accesorio, real, solemnes y consensual. Las responsabilidades por incumplimiento de contrato público y privado. En el caso de que haya incumplido por el contrato, el contratista está en el derecho de dar protección y pedir cumplimiento a las obligaciones según lo pactado por las dos partes. Así se puede reclamar de forma directa o consensual. El resarcimiento del daño irrogado por la insatisfacción total o parcial de la obligación o por su defectuoso cumplimiento. En este orden, para que el contratante cumplido pueda desplegar dichas facultades incumplidas, la de indemnización de perjuicios debe acreditar existencia de un contrato validante celebrado, incumplimiento de una o más obligaciones contractuales imputables al deudor por dolo o culpa, un daño o perjuicio, vínculo de causalidad entre aquel y este último requisito. De otra parte, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, enfatizó que el daño contractual, al igual que cualquier otra, debe ser cierto, subsistente, personal y efectuar un interés lícito investigado de la fuente. La aplicación del principio de igualdad e interés general y particular hace referencia al trato que se le debe brindar a las personas, lo que significa que deben establecer dos grupos o situación de hechos susceptibles de ser contratadas antes de iniciar un examen de acuerdo a adecuación entre las normas legales y ese principio. Además, debe determinarse si esos grupos o situación se encuentran en situación de igualdad o desigualdad desde un punto de vista fatídico para establecer si el legislador debería aplicar, identificar consecuencias normativas o si se hallaba facultado para dar un trato distinto en ambos grupos. En tercer término, debe definirse un criterio de comparación que permita analizar esas diferencias o similitudes fácticas a la luz del sistema normativo vigente. Y finalmente debe constatarse si un tratamiento distinto entre iguales, un tratamiento igual entre desiguales es razonable. Posee un carácter relación, lo que significa que deben establecerse dos grupos o situaciones de hecho susceptibles de ser contratadas antes de iniciar un examen de adecuación entre las normas legales y ese principio. Conclusión. Este trabajo nos enseñó que debemos tener en cuenta la contratación pública y privada en Colombia. Este tipo de contrataciones va de más allá de la relevancia cultural de lo que debemos cumplir en las dos partes, de unas bases y unos conceptos esenciales que los hace desde el punto de vista de la definición de cada uno de ellos. Para ser privado o público depende del carácter que tengan las partes del mismo, siendo pues el contrato privado aquel desde ambas partes hacen referencia al ámbito privado del objeto y finalidad del mismo. Y en cuanto a la contratación pública, o sea estatal, es aquella en la cual una de las partes es el Estado y el cual como fin último es el beneficiario
presenta. Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención.